La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, en la mañana complicada, ahí viene justo entrando Carlos Araujo. Pues, que venga. Vamos atrasados, 8:15. Que pase el invitado, ¿cómo es? Sí. Que pase el invitado. Y ya le escucharon quién está aquí con nosotros. Tania Pastor, abogada. Ay, sí es cierto, hablé antes de la presentación. No hay problema. Aquí estás en tu casa. Buenos días, adelante. Y viene entrando Carlos Araujo. Ambos miran pues y opinan sobre las realidades en nuestro país desde su punto de vista. Así es. Bienvenida a Tania y bienvenido Carlitos. Primero reporte del tráfico, Carlitos. ¿De dónde a dónde? Pero acércate al micrófono. Yo lo que pasa es que vengo desde Soyapango. Yo voy a dejar a mi esposa por esa zona, siempre por allá trabaja y ahora está un poco más complicado el tráfico. Ajá. Denso. Sí, o sea, siempre es fuerte, pues, pero hay días particulares que se queda un carro y se arma el problema ahí. Sí. Colapsa. Sí, pero gracias a Dios, Tania, creí que iba a venir más tarde. No, pero está bien, sí, justo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Hace cuánto no estaban juntos? Hace poco, ¿verdad? Creo que un par de semanas nada más. Sí, si nos acercamos al micrófono. Hace un par de semanas. Unas 3 semanas no hemos estado en el programa. En Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Saludos, Julito. Saludos a Julito. Valdivieso. Siempre nos escucha donde andamos. Nos monitorea. Ya sabe dónde estamos en este momento, así que un saludo para el IC. Bueno, para entrar en materia de lo que ha pasado más reciente es ¿cuál es el artículo de la deuda política que se 210. Modificó o se quitó? ¿Qué fue lo que pasó? Se suprimió, entiendo yo. Realmente no he visto el decreto, pero yo tengo mi constitución ahí en la cartera. No he visto el decreto, pero entiendo que si se iba a eliminar, tendría que suprimirse el artículo constitucional que regula el reconocimiento de la deuda política, porque al final lo que habla el artículo 210 es el reconocimiento de la deuda política a favor de los partidos para su financiamiento y lograr independencia, supuestamente. Ese es el propósito. ¿Y esto era así para darle chance a los partidos pequeños a financiarse, a tener recursos? Mira, o sea, el tema de la deuda política, yo creo que es algo que tenemos que verlo no solamente desde el punto de vista de El Salvador, y no circunscribirlo exclusivamente a los partidos Arena y el FMLN, porque ese es el problema actual. Ahorita cualquier cosa que tú le acerques a esos dos partidos, lo satanizas. ¿Verdad? Entonces la gente te aplaude. O sea, lo que le hagas, cualquier cosa que hagas con ellos, la gente te lo va a aplaudir. Entonces, el presidente, creo yo, que muy hábilmente, políticamente, viene, lo asocia a esos dos partidos y que pueden existir más partidos, y la gente dice está feliz que quiten la deuda política. Pero si nos abstraemos del tema local salvadoreño, en el mundo hay 2 países, bueno, aquí en Latinoamérica te diría, pero casi en el mundo es así. Hay 2 países dentro de las democracias donde no hay financiamiento público a la política, que es Venezuela y Bolivia, perdón. El resto de países lo tienen y tiene un sentido. Esto es un diseño de modelos democráticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una democracia es a través de los partidos políticos que tú accedes al poder. Es la única forma. O sea, vía una elección con los partidos políticos. Hay países que tienen candidaturas independientes, pero es casi imposible y no es muy normal que se acceda por esa vía. Pero se hace a través de los partidos políticos. Entonces, el financiamiento público lo que busca es que de alguna manera la política no esté comprometida con intereses particulares o con el crimen organizado, que es el financiamiento privado. Hay 2 modalidades de financiamiento de la política y no hay más, privada o pública. Y hay países que inclusive restringen totalmente la privada. ¿Por qué? Por esas vinculaciones de compromisos que se generan. Para no tener que pagar después esos favores. O sea, es que ningún privado es Madre Teresa de Calcuta. Ningún privado. ¿Verdad? O sea, todos los privados, y más en la política, tienen un interés particular
Entonces, por eso es que en todos los países con el financiamiento privado se regula muchísimo, pero muchísimo ese financiamiento, se le pone el límite, se le ponen más características para poder acceder a él, a la política como tal. O sea, y siempre buscan cómo saltárselo y cosas por el estilo. Entonces, yo sí creo que es importante, y por eso no he estado muy a favor de lo que se está haciendo aquí, porque al final lo que hace es, como sistema, dejar en desventaja al resto de competidores con el que siempre esté en el poder. Y quitémosle nombres, o sea, puede ser cualquier nombre que esté en el poder, cualquier partido que esté en el poder, si no hay financiamiento público, siempre va a tener una ventaja por sobre el resto de competidores. ¿Vea? Entonces, ¿qué es lo que pasa en El Salvador? Y que es algo que yo sí he estado de acuerdo y lo he señalado en el pasado, es que la forma en que aquí se distribuye el financiamiento público, creo que no es bueno, creo que no es equitativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo hacen, o sea, así como está en el Código Electoral, porque como muy bien dice Tania, no es en la Constitución lo que reconoce es el derecho de acceso al financiamiento público nada más. El derecho a la deuda política. Ajá, pero ¿cómo se va a hacer? Hay 1000 formas de hacerlo. Y cómo se hace está en el Código Electoral o en la Ley de Partidos Políticos, no me acuerdo cuál de los dos está diseñada la modalidad. Entonces, ¿aquí qué es? Te lo doy en base a votos, a posteriori del proceso electoral. Entonces, aquí siempre el más grande es que se lleva la gran tajada del financiamiento. Y un pequeño se lleva un poquito, muy poquito. Entonces, ese desequilibrio no te permite, porque ¿cuál es el sentido de la política en una competencia, en una contienda electoral? Es que todos los contendientes tengan la oportunidad que vayan en las mismas condiciones. Su oferta política, ¿a quién? Al elector. De eso se trata. Pero había estado pasando, Tania, que nacían partidos de garage que competían solo para... Sí, yo por eso nunca voy a estar de acuerdo en que en ese modelo anterior se les diera equitativamente. Es que la gente no vota equitativamente. La gente tiene un preferido siempre o varios preferidos y en ese caso, ¿por qué se le va a dar menos al que la gente apoya más? Allí sí no me parece, porque si algo yo creo que es supremo es la voluntad popular. Yo sí creo que el financiamiento político como tal, reconocido como deuda política, para eliminarlo había que quitarlo de la Constitución. A mí no me parece que sea nada más un cambio en la ley secundaria, porque si yo lo que no estoy de acuerdo es en que los ciudadanos le debemos a los partidos su financiamiento, entonces tengo que quitarlo. De lo contrario, yo lo que estoy hablando es cómo garantizo el pluralismo en El Salvador, y eso se puede garantizar a través de otras figuras, que no necesariamente tiene que ser una deuda política. Si lo querés así, porque me parece también una combinación con lo que dice Carlos, puedes financiar el Tribunal Supremo Electoral para que en equidad de condiciones dé a conocer a la población las opciones que ésta tiene, incluso financiando, digamos, su presencia en los diferentes medios de comunicación, tanto sean públicos como privados. Eso es financiamiento público. Sí, pero no es una deuda política. No, es que por eso voy yo. O sea, yo estoy hablando de financiamiento público. Entonces le vamos a poner de otro modo, pero no puede reconocerse una deuda política, porque eso significa que yo te debo a ti por los votos que tú obtenés. Por eso incluso hay un adelanto de deuda política en todas las elecciones, de acuerdo a los votos que tuviste antes. Es una deuda. Entonces, nosotros, ¿por qué les debemos por los votos? Nosotros no tenemos que estar pagando votos, tenemos que garantizar pluralismo. Y ese es un tema distinto. Yo no estoy de acuerdo en esa modalidad de darle dinero basado en votos, porque no es un premio el que le vas a dar desde el financiamiento público. Pero cuando lo reconoces como deuda política, estás diciendo eso. A eso voy yo, pero el financiamiento público, al final de cuentas, que a eso se debe la deuda política, no importa cómo lo diga la Constitución, porque la Constitución no dice que se le dé dinero a los partidos por votos. Pudieron haber dejar la Constitución como está para garantizar el derecho de que por obligación nadie puede decir no le doy financiamiento público, porque así es como se llama eso, y cambiar la ley electoral a lo que Tania está diciendo. Quitémoslo como está ahora y digámosles, no, miren señores, México lo hace, yo lo he dicho en muchas entrevistas esto. Aquí vemos a una elección primero para que sea previo al proceso electoral y no a posteriori, porque yo lo que necesito es que antes de la elección la gente conozca a los candidatos y sus ofertas políticas, su trayectoria, para que la gente pueda decidir a quién le da el poder. Entonces,
Eso precisamente, lo que Tania está diciendo, es lo que hay que poner en la ley electoral. No tiene por qué quitarse de la Constitución. Porque es que tampoco necesita que esté en la Constitución reconocida una deuda y que nosotros paguemos por cada voto. A ver, eso no me hace ningún sentido. El concepto no está descrito en la Constitución. Es que desde que la Constitución te obliga al pluralismo como una forma de gobierno, tú tenés que buscar el mecanismo para garantizarlo. ¿Y entonces por qué no le ponemos diferente el nombre y cambiamos el nombre en lugar de deuda política, financiamiento público? Entonces pierde la esencia. No, solo se reforma el artículo, no lo elimine. No es reforma, es crear un nuevo artículo. No. Bueno, vamos a ver si lo crean. Sí, habría que ver si lo crean o si desde la garantía de pluralismo se desarrolla un nuevo formato. A capricho del que esté en el poder, porque lo puedo Pero poner es que entonces estás cometiendo el mismo error, Carlos. No. Cuando tú decís, solo si lo vemos en función de Arena y del Frente no sirve, pero entonces si lo vemos en función de Nuevas Ideas tampoco sirve. Es que el problema de los partidos, por estamos eso, hablando de sistemas. Exacto. Entonces veámoslo a largo plazo, ni en función de Arena ni del Frente, ni tampoco de Nuevas Ideas. Entonces no está mal, en mi opinión, el nuevo mecanismo de reforma constitucional. Porque si tú lo ves en función de Nuevas Ideas, obviamente hay podría prestarse a un capricho, pero si tú lo ves a largo plazo, es un excelente mecanismo de reforma, la nueva forma que han incrementado. Es decir, aquí lo que me parece es que si tú sos oposición, todo lo que hacen los CIAN está mal, y si tú sos CIAN, todo lo que tiene que ver con Arena y el Frente está mal también. Entonces no puedes ser extremista. Nosotros tenemos un sistema democrático, ¿ok? En teoría sí. En teoría, exacto, a eso voy. Porque en teoría, en un sistema democrático, como lo ha apuntado Carlos, los partidos políticos o quienes vayan buscando cargos públicos tienen que ir en igualdad de condiciones. Lo que ha existido en el sistema democrático, y hay que hablar lo que es que aquí las condiciones han sido diferentes, sí, indistintamente de la deuda política, porque ahí están los financistas privados, que ha costado un montón que los hagan públicos. Claro. Esa es otra cosa que hay que hablar también. Y que se ha regulado hasta hace poco. Y vaya, pero fíjate se ha regulado. Cuando tú tengas un privado que esté, digamos, financiando un partido político, como va a tener que transparentarse, en teoría, ¿verdad? No, debe. O debería. No, ya debe. Ya debe. Entonces lo que le va a tocar es patrocinar a varios o a todos. Y así ha sucedido. Porque entonces no se compromete con uno nada más. El que no cumple las leyes. O sea, la ley está, la ley dice. O sea, y es a lo que voy yo. Aquí nos están condenando al quitar el financiamiento público a que, como dijo Eduardo Escobar, muy bien lo dijo, estamos privatizando la política. Eso es lo que estamos haciendo, porque nos estamos yendo a que, como no hay público, entonces todo depende del financiamiento privado, porque aquí, sin dinero, no hay política. En democracia no, yo creo que eso es una posición muy reduccionista. La obligación del Estado para garantizar la pluralidad siempre existe. Hay una frase que dice que no gana el más querido, gana el que más paga para que lo quieran. Pues sí. Claro. Por eso es que la transparencia es eso. Por ejemplo, ya se sabe que hay privados que el financiamiento lo hacen a los 2 candidatos que ven más fuertes, o a 2 o 3. Con esto de la transparencia, como las sorpresas se pueden dar como en Guatemala, van a tener que financiar a más, o a varios, o en equidad de condiciones. Si es que ya lo hacen, está regulado que lo divulguen. El problema es que no lo hacen, no cumplen la ley. ¿Y a quién le toca hacer cumplir la ley? A eso voy yo, a las quién le toca? Son las instituciones. Tribunal Supremo Electoral. Tribunal, y hay como 2 o 3 ¿Y entonces por qué no lo hace el tribunal? Porque no lo hacen. Exacto. O sea, simplemente no se trata de más leyes, o sea, se trata de cumplir el Tribunal Supremo Electoral tiene un defecto de origen, y es que la función administrativa y jurisdiccional están unidas en un mismo tribunal. Exacto. Creo que hay que empezar, como dice la primera dama, por el principio. Esa sí es una reforma constitucional que hay que hacer. Y es urgente. Hay varias. El problema es cómo la reforma así como quedó, entonces, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones? No va a haber. Es que mira, hoy por hoy, incluso el artículo 210 existe todavía. Sí, todavía no ha pasado la ratificación. Es un proceso. Se inició un proceso que dice la misma Constitución, el artículo reformado inclusive, ya lo dice, en teoría reformado, 10 diputados, una iniciativa, a una votación que puede ser con mayoría simple, que es lo que pasó la última vez, que tuvo más de los votos mayoría simple, pero es la primera ronda. Es la primera ronda, sí. Y ahí tienen que esperar que entre en vigencia para poder ratificar eso, y entendería yo que la otra semana ya podrán ratificarlo y ya se elimina el artículo totalmente de la Constitución. Incluso pueden eliminar la otra semana el artículo de la Constitución y todavía sigue existiendo la deuda política, porque está en la ley secundaria.
No. ¿Cómo no? Se elimina lo principal y lo accesorio ya no existe. Para nada. Es una derogación tácita. No, porque lo que eliminaron es el derecho. No eliminaron la forma en que se pero es decir, la Constitución regula lo principal y las leyes secundarias desarrollan lo que está en la Constitución. Si este era el desarrollo de un contenido constitucional, pues obviamente... Sí, pero sin estar en la Constitución, yo puedo desarrollar en el Código Electoral financiamiento público. Lo puedo hacer. Sin estar en la Constitución. No tiene que estar en la Constitución. Cuando está en la Constitución, lo que pasa es que el legislador no puede no darlo, no puede modificarlo, lo que pasa o no es que puede si quitarlo. Ya no tenés deuda política, que es lo que te va... Sí. Es que si no tenés deuda política, no tenés una obligación que dar. No puedes exigir nada, aunque esté en la ley secundaria. Es como lo absurdo de hace muchos años, hubo un fiscal adjunto que lo dejaron como fiscal general. Entonces, es absurdo. Si es que el general ya no está, el adjunto desaparece, porque el adjunto es un accesorio. Entonces, no puedes dejar la figura de adjunto porque desaparece lo principal. En la ley secundaria, la ley secundaria no existe por sí misma. La ley secundaria existe para desarrollar derechos y obligaciones contenidas en la Constitución y la constitución de las instituciones que conforman el gobierno. Si tú suprimís algo en la Constitución, en automático lo demás ya no existe, porque es lo que le da origen. Y esa es una obligación del Estado. Pero si tú la suprimís, no tenés una ley que te ampare para exigirla. Es una cuestión de principal y accesorio, ¿verdad? Entonces lo del tribunal ya no tendrías razón de ser. Lo del tribunal como deuda y que partidos políticos puedan exigirla en las próximas elecciones, en mi opinión, ya no. Porque eliminaron el artículo que decía la Constitución que reconoce la obligación. Ajá. Exacto. Entonces, si te eliminan la obligación, tú no podés exigir nada, ni por ley, menos, porque es la Constitución la que manda. Entonces, la, entre comillas, privatización de la política, que ya existía, solo que de repente... Sí, de nombre. Lo que sucede es que aquí tenemos muchas instituciones de nombre, ¿verdad? Pero entonces eso es a lo que vamos. Claro. Lamentablemente a depender sí. de privados. Ajá. Ya dependemos de privados, sí. Exclusivamente de privados. Exclusivamente de privados. Ahora en donde no cumplís los procedimientos, ¿vea? Para poder transparentar esa información. Es que si te quedas en ese escenario, yo creo que la población tiene que informarse y comenzar a exigir la transparencia en los financiamientos públicos, porque yo sí pienso que como obligación del Estado de garantizar el pluralismo partidario, tenés que buscar un mecanismo de dar a conocer a la población las opciones. No puedes depender únicamente del financiamiento privado. Hay privados a los que no les conviene que se sepa porque puede quedar mal con el que está en el poder. Entonces lo que está buscando el privado es un favoritismo. Es que lo que sucede es que son cosas muy evidentes. Es como que vos me digas, mira, nos vas a dejar a expensas del crimen organizado. Si tú ya llevas esa mentalidad, pues obviamente sos un corrupto que lo que vas a buscar es financiamiento privado oculto y no dar transparencia porque sos un ser oscuro. Pero eso es lo que pasa en la política. Por eso, pero eso no quiere decir que no debamos trata de meterse en la política. Exacto. Y por eso se regula. ¿Y por qué lo logra? ¿Y por qué lo logra? Porque encuentra personajes oscuros que se meten a la política para enriquecerse. Porque en El Salvador y en muchos países se meten a la política, en este caso por la deuda política que ya no existe. A ver por qué se meten ahora. Siempre se meten porque buscan cómo enriquecerse. No es la vocación de servicio como debería de ser. Es la motivación para entrar en la política. Ahora se está obligando a eso. Casos muy emblemáticos, o sea, ya que han sucedido en El Salvador, no tenés que ir a buscar a otro lado. Campaña presidencial Nayib Bukele, hay un donante privado, ¿verdad?, que dio $1 millón y al solo entrar al gobierno, ¡pum!, adjudicado en una institución autónoma $1 millón en un contrato. Por primera vez en la historia de esa empresa. Eventualmente esa empresa tiene que investigarse ese caso de adjudicación, porque tiene que verificarse si los competidores tenían mejor oferta y mejores condiciones. Esas son cuestiones que yo siempre lo voy a decir. Tú vas escribiendo la prueba de los delitos que mañana vas a ser procesado si realmente estás cometiendo delitos, ¿verdad? Lamentablemente no tenemos una garantía en el fiscal general de la República, por ejemplo, que te diga va a ser el efecto CICIG de Guatemala, que había independencia financiera, técnica y funcional. Porque en la medida en la que vos dependés de que quien te nombra te puede quitar en cualquier momento porque pone un pretexto, o tú tenés un financiamiento político, eso es por un órgano de Estado, y tu financiamiento político depende de otro órgano de Estado, de ver si hay finanzas o no, o si dices de que hay finanzas o no, tú no tenés garantía de independencia. Pero vaya, estamos hablando de nuestro país. Uh-huh. Y Elon Musk
en Estados Unidos. O sea, algo más descarado no puede ser. Pero hay jueces que lo están parando en acceder a accesar esa información precisamente por... No, pero dio un montón de millones y ahora es funcionario. No, sí, pero es que al final eso se declara y hay instituciones en los Estados Unidos mismos que te regulan ese tipo de cosas, o sea, y es transparente. Sí. O sea, al final Estados Unidos es un país que no hay financiamiento público. No hay deuda política. No, es que la deuda es un concepto. Sí, no, pero, o sea, que no reciben financiamiento del Estado. Es que al final también la falta de liderazgos en las oposiciones son los que no generan ningún tipo de financiamiento ni motivación privada. Porque si fuera cierto que ya hay bastantes Tania, voces... por Dios, perdón, pero si es un partido chiquito nadie le para bola. Por eso, pero entonces es que lo que sucede es que tampoco puede ser y no una, se ve. Y eso es lo que tú crees, pero si puede ser una persona con buenas intenciones. Menciónenme un liderazgo, un liderazgo entre la oposición capaz de mover, digamos, buenas opiniones. No escribamos las cosas a este momento. O sea, estamos hablando del concepto, el sistema como tal. O sea, puede aparecer, todavía posiblemente ni existe un partido, se va a inscribir, aparecerá algún líder que no es del pasado. Yo me imagino que habrán empresarios que se están siendo obligados ahorita, van a financiar también a los pequeños. No necesariamente. Tampoco necesariamente. Eso depende de la voluntad de cada quien y por eso es que en el mundo entero el financiamiento público se reconoce para eso, para visibilizar a todos aquellos que van a acceder al poder y que tengan independencia de intereses privados o del crimen organizado. Porque y que tengan oportunidades que se conozcan. Que ese es el tema. ¿Cómo se da? ¿Cómo se transparenta? ¿Cómo se rinde cuenta? Esas son cosas que hay que arreglar. Es que es diferente que tú hables de financiamiento a que hables de deuda. ¿Por qué deuda? Por votos. Pues sí, Financiamiento es algo que puedes hasta incluso a depender de las posibilidades del gobierno. Pero una deuda te está obligando. Sí. Yo creo que la obligación ya, si el Estado tiene que ser pluralista en partidos, tiene la obligación de darte a conocer tus opciones. Ya lo demás dependerá de los particulares. Es como que digamos, bueno, la Sala Constitucional del 2009 al 2018 reconoció la participación no partidaria. El 210 ni por interpretación constitucional te reconocía la participación no partidaria y su beneficio de deuda política. Es más, yo me acuerdo que yo andaba en la calle y a mí me pedían, ¿y usted qué me va a dar? Deme calendarios o camisetas, porque la gente está mal acostumbrada. Lo que tenemos que hacer es, en lugar de estarnos quejando, ir y educar a las personas. Y yo creo que así vamos a aprender a elegir bien, informados sobre todo. Pero definitivamente, si no tenés liderazgos, ¿y a quién va a querer gastar su dinero en algo que no va a funcionar? Definitivamente va a tener que surgir una fuerza secundaria, igual que en Estados Unidos, a la que le van a apostar y no va a ser sectorizado en tantos partidos políticos como hay ahora. Porque a mí de qué me sirve que hayan un montón de partidos políticos que se lleven mi dinero porque tiene el Estado la obligación de darles la deuda política y no hacen nada, solamente existieron para cobrar la deuda. Dejaron de existir porque pues si nadie los apoya. Y esa modalidad es lo que llevó al descrédito de la deuda política. Pero es que vaya, yo vuelvo a insistir. ¿Cuál es el descrédito de la deuda política? ¿Y yo para qué le quiero dar una deuda, por ejemplo, a nuestro tiempo? Si ya ni existe, ¿y cuánto dinero se llevó? Ustedes mismos lo han dicho. Hay muchos que han entrado a una contienda política para después recibir deuda política, pero no necesariamente. También para ha habido casos, acceder a funciones. O sea, es que es a lo que voy yo. O sea, cuando yo empiezo a oír la satanización de este tipo de mecanismos, yo me quedo, bueno, ¿y dónde están los casos de corrupción, de mal manejo, de desorientación del destino para lo que se ocupa ese tipo de financiamiento público en la política? Es que ahora, por decirte particularmente, el caso de Arena, ¿verdad? Con el pleito que se tiene la diputada con el presidente del partido por el manejo de la deuda política y su falta de transparencia, ese es un caso muy particular de esta ocasión. Yo no tengo dudas que podrá haber personas que lo satanicen, pero a mí me parece ridículo que nosotros tengamos una deuda con los partidos políticos. Es que ese es mi fundamento. Tania, es que no es no se agarre de que es una deuda, o sea. Pero es que se llama deuda política, ¿cómo no me voy a agarrar de eso? Es financiamiento público a la política. Es que el financiamiento es otros parámetros los que lo rigen. Pero una deuda es una obligación y nosotros porque tenemos una obligación. Ese dinero se ocupa para pagarles votos. ¿Para qué se ocupa ese dinero? Entonces busquemos financiamiento para garantizar el pluralismo partidario. Entonces, es lo que voy yo. Que ese es el objeto. Chivo, yo aplaudo, quitémoslo, ¿verdad?
Ok, ¿dónde está la sustitución? Eso es lo que hay que exigir. No va a haber. Yo creo, no va a haber. Eso bueno, yo no tengo una bolita mágica para decir no va a haber, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber un mecanismo que garantice que conozcamos las opciones como ciudadanía. Y nos vemos en las elecciones. Vaya. Oye, ya las anunció el tribunal, las próximas elecciones. Y vamos a apostar una Blue Label. No, yo no bebo. Aquí está el Cherito Café para cada uno. No bebo. No, ya voy a elegir el mío para la apuesta que voy a ganar. Ya voy a ver qué quiero. Por lo menos Cherito Café aquí sí van a tener ambos, ¿verdad? Sí. Así que estamos haciendo entrega. ¿Quién era el que te dijo que lo invitaras a la entrevista? Carlos. Para que le dieran un Cherito Café. Que se me está acabando el Cherito Café. Ya nos exhibieron, Carlos. Bueno, aquí no sé está. con quién estaba hablando y le escribí yo, ya se me acabó. Sí, es que es muy chiquito, hay que decirles ahora que les hagamos. Excelente café, bueno. Sí. Vaya, ya lo oyeron. No hay aquí que estamos más, pidiendo ya el refill porque... ¿El suyo qué es? ¿Zampacho o qué es? El mío es Finca Las Veraneras, Zampacho... Black Honey. Sí. Ahí está, Black Cherito Honey. Café. Los puede encontrar en Instagram y en X como @cheritocafé.sv. Y en Medium. Y en las tiendas Tengo o en Bolengo Plaza. O en Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo. Ya vino San Martín en este mes. Encuentras regalos perfectos. Miren, si se le quedaron ahí algún regalito del día de San Valentín, vaya. Le vamos a reclamar a San Martín porque ya no nos trajeron la agenda. Ya no hay agendas este año. Ya no hay agenda, no. Bueno, pero hay otros. Hay miren, de accesorios. Hay los famosos pocillos de San Martín, ¿verdad? Tan bonitos, lindos. Sí, y duran toda una vida. Es cierto. Es parte de lo que usted encuentra en San Martín. También puede pedir el servicio a domicilio al 2215-1515 o si no, que hagan como nosotros, Línea Rosa. No sabía que había en línea ya para pedirlo a domicilio. Sí. Línea Rosa App, ¿verdad? 62004491 es el WhatsApp también. Sí, y ya Tania usa los servicios de Línea Rosa. De Línea Rosa, ¿verdad? Sí, muy seguro. Eso es lo mejor, la experiencia de Línea Rosa. ¿Hacemos pausa? Vamos a la pausa. Bueno, estamos de alguna forma aquí intentando entender qué otras reformas se pueden venir en el camino en estos días o años, pues, ¿verdad? Tomando en cuenta que ahora modificar la Constitución puede hacerse desde la misma legislatura existente. Se modifica en la mañana y se ratifica por la tarde. Ustedes que han escuchado, Carlos Araujo y Tania Pastor son nuestros invitados esta mañana. No es tan así de que se modifique en la mañana y se ratifique en la tarde, ¿verdad? Bueno, 8 días. Ajá. Sí, en una semana. Sí. Vaya, yo nunca estuve de acuerdo, o no es que nunca estuve de acuerdo, no estoy en desacuerdo en el nuevo mecanismo incluido en el 248, porque no se toca lo que ya estaba, se incluye una forma de reforma más que es dentro de la misma legislatura. Por supuesto, si nosotros tendemos a ver y satanizar la deuda política por Arena y el Frente, los que lo hacen, yo no digo que yo lo haga, lo mismo no debemos hacer, o los que lo hacen, de satanizar esta nueva forma de reforma, porque en este momento hay una mayoría cian. Lo que sucede es que hay temas, y van a haber temas en el futuro, que por qué tendríamos que esperar 6 años, 2 legislaturas para cambiarlos, cuando se podría hacer dentro de una misma legislatura, y si es algo demasiado positivo para la ciudadanía, como por ejemplo una nueva jurisprudencia que sea muy positiva para la ciudadanía, meterla en la Constitución si amerita. Entonces, ¿por qué vamos a esperar 6 años para algo así? El problema de que se juegue con la Constitución a través de la interpretación constitucional es que jurisprudencia muy valiosa nunca se llevó al estatus de constitucional. Entonces, si hay una jurisprudencia en el futuro que nos garantice, por ejemplo, cuando se declararon terroristas a los pandilleros, y que sea necesario llevarlo a la Constitución, no vamos a esperar 2 legislaturas. Se tendrán que poner de acuerdo los partidos políticos que estén en el gobierno para poderlo hacer dentro de la misma legislatura. Entonces yo sí le veo el beneficio a la larga. Quizás no nos guste en este momento que un solo partido tenga los números, o pueda que sí nos guste. Lo cierto es que si nosotros dejamos de verlo en función de los actuales o de los pasados, yo le puedo ver el beneficio a la larga. Yo no recuerdo quién decía, qué político decía que hay que legislar
No para cuando no estén. Para cuando no estés en el poder. Claro. Mira, con este tema del 248 yo sí creo que no es algo bueno para la sociedad, para el país. Una constitución es una ley fundamental de una sociedad. Son las reglas del juego donde se establecen principios y derechos. Y es algo que normalmente en un país sucede siempre, luego de una gran discusión, ¿verdad? Se establecen esas reglas como la base, ¿verdad? De todo lo que viene a desarrollarse en el futuro. Poder cambiarlo en una semana creo que no es bueno. Poder cambiarlo obviando el procedimiento, o sea, el procedimiento que se tiene es bien claro y por eso es engorroso, porque primero vas a cambiar una ley fundamental que establece principios, que no pueden ser al antojo de una persona. Y para cambiar eso, ¿qué es lo que establecía el artículo? Todavía está ahí en la redacción, de que tengas que hacerlo en una asamblea y ratificarlo en otra asamblea, pero eso tenía un principio bien básico, y que es que en medio de las dos asambleas medie una elección popular. ¿Por qué? Porque lo que me decía es, mire, ¿usted quiere reformar la Constitución? Sí, lo puede hacer, pero primero, en una primera asamblea, usted introduzca su reforma y apruébela, ¿verdad? Vaya a una elección popular y dígale a los ciudadanos, al elector, al pueblo, que usted pretende hacer esto, para que sea el ciudadano el que lo valide y le dé los diputados suficientes para, con las 2/3 partes, pueda ratificar esa reforma. O sea, entra en discusión en una elección la transformación de una constitución. O sea, por eso es el procedimiento y lo más importante es esa validación ciudadana que se da en medio del proceso. Eso es lo que se ha eliminado, precisamente. O sea, ahora queda a discreción de un grupo político con una única visión esa transformación. Vea que creo que no es buena, creo que necesita discusión. Si no, veamos las constituciones de todo el mundo, Estados Unidos misma, constitución de 200 años o más. Transformar esa constitución no es fácil. Tiene procedimientos duros, engorrosos. Son pocas las enmiendas. Sí. Pero en la práctica. No, la transformación pero no se puede de eso mismo fácilmente. hablo, es decir, se está juzgando en función de esta legislatura. No, es el principio de transformación, porque usted lo acaba esta de herramienta la puede ocupar. La visión de una sola persona, la visión política de un solo grupo de personas, se está juzgando a partir de la coyuntura actual. Nosotros no podemos limitarnos a lo que está pasando en este momento. Porque ¿qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es la introducción de que un solo grupo la pueda modificar en una semana. Eso es lo que ha cambiado. Suprimamos hipotéticamente el hecho de que los CIAN están en este momento gobernando solo ellos. Imagínense gobernar y retrotraigámonos al momento en el que estaba Arena y el Frente. Uh-huh. Si hubiese sido de llevar algo bueno de la Constitución, por ejemplo, el derecho del agua, vaya, un ejemplo bien sencillo. ¿Por qué esperar a dos asambleas para ratificar algo que es demasiado bueno para la gente? Cuando se reconocieron como terroristas a los pandilleros, hay varios temas en jurisprudencia que deberían de estar en la Constitución. Si no lo hicieron antes es porque no tenían los números. Pero si hubiese estado este mecanismo actual de una sola legislatura, ¿qué le hubiera tocado a Arena y al Frente? Ponerse de acuerdo en algo beneficioso para el país. Y yo creo que nadie hubiera estado opuesto a ello. Si en el futuro vamos a tener otros 3 partidos con unos nombres nuevos que no sabemos ahora, ¿y por qué no es bueno que se pongan de acuerdo para lograr reformar la Constitución en una sola asamblea? Yo no le veo el problema. Lo que pasa es que si lo vemos en función actualmente un solo grupo, pues obviamente no nos va a gustar, ¿verdad? Pero que se repita esto yo no lo veo tan sencillo. Bueno, no sé, va a suceder. Yo creo que estas cosas se van a evaluar a futuro, ¿verdad? Con las transformaciones que se den, así como el caso de la deuda política. Vamos a ver si es cierto que existe alguna forma en que se le pueda dar equidad a los contendientes. Vamos a ver si lo hacen, ¿verdad? Yo te aseguro que no va a suceder. Incluso esta herramienta la van a ocupar fundamentalmente para poder quitarle las barreras que tiene el presidente actual de la República para poder reelegirse nuevamente. Lo que yo sí invitaría es a la gente que ponga mucho cuidado en todas las acciones del Tribunal Supremo Electoral, porque yo creo que no es nada nuevo y sabido la trayectoria del actual presidente de ese tribunal, no es como para creer que va a hacer su función de la mejor manera. Si el Instituto de Acceso a la Información Pública lo dejó medio muerto.
En El Salvador prácticamente ya no existe el acceso. La Corte de Cuentas. Y después pasó por la Corte de Cuentas y dejó media muerta la Corte de Cuentas. Entonces, ¿a qué llega el tribunal? Entonces, yo creo que aparejado a esto sí tiene que haber reforma constitucional con relación no solo a la composición del Tribunal Supremo Electoral, sino a la rendición de cuentas y control de los financiamientos, como lo dice Carlos. Y eso tiene que ir si se quiere garantizar, no solamente hablemos de pluralismo, sino que realmente de transparencia en la Constitución. Hace un montón de años de separarlo y separar las funciones administrativas y se está a tiempo. Porque es que aquí no solamente es de decir si está bien, pero hace falta eso para que tengamos como ciudadanía verdadero control. Yo les invito a que no quiten los ojos, porque también he sabido, bueno, eso del nepotismo, lamentablemente en El Salvador poco nada es nepotismo. Y el tema de que tú lleves a tu, digamos, aunque sea un órgano distinto de Estado, aunque sea una institución autónoma, aunque sea una institución contralora, tú tenés parientes en el legislativo. Entonces, ¿cómo vas a garantizarle a la ciudadanía como presidente del Tribunal Supremo Electoral o como magistrado de un tribunal contralor, ya sea la Corte de Cuentas de la República o si sos fiscal general de la República, y te toca fiscalizar los fondos con los que financian a tu pariente? ¿Cómo le garantizas a la ciudadanía que vos vas a ser transparente si lo que has hecho atrás es dejar medio muertas las instituciones de transparencia? Yo creo que ahí es donde tenemos que prestar atención, porque a mí me cuesta creer que Nuevas Ideas no tuviera más prospectos que el de la señora que está ahora de magistrada. Yo no tengo nada personal con ella, pero es que la trayectoria, cuando son candidatos que ya escribieron trayectoria con otras funciones públicas, eso tiene que tomarse en cuenta. Y lamentablemente, para ponerla en el cargo que está, no lo tomaron en cuenta. Yo creo que hay pero fue electa, pero es que... Fue electa por los diputados de por Nuevas los diputados. Ideas. Hay una el presidente de yo la creo que hay que Asamblea que tiene entender relación algo. y vínculos de parentesco con ella. La Constitución fomenta la falta de objetividad y de independencia de todos los funcionarios de segundo grado. La fomenta. No estoy diciendo que son corruptos, que son digamos, partidarios de algo o que no son objetivos, pero sí fomenta la falta de independencia desde el momento que no les garantizas estabilidad en su cargo, desde el momento que no les garantizas un financiamiento para ejercer sus funciones de una forma independiente y autónoma. Mientras vos los querás tener bajo tu cobija, en el ordinal 19 del artículo 131, lo que estás buscando es tener funcionarios que te respondan a vos. Si vos querés garantizarle a la ciudadanía que sos de verdad un funcionario que busca nuestro bienestar, tenés que desprenderte de ese control que tenés de estos funcionarios. La Corte tiene un fiscal general de la República, Corte de Cuentas de la República, Corte Suprema de Justicia. Ajá. Si es que es absurdo que que solamente un órgano de Estado elija al otro y lo pueda quitar, aunque tenga que renovarse cada terceras partes en cada legislatura nueva. Siempre va a estar a tu potestad, dice la Constitución. Vaya, pasó lo del 1 de mayo cuando quitaron a los magistrados anteriores, con lo que yo estoy de acuerdo, pero no en el mecanismo que se hizo. Pienso que se aplicó directamente en la Constitución, pero que se les debió oír y vencer en juicio. Y hacerlo rápido también, porque sí había que quitarlos definitivamente. Lo que no me parece es que la Constitución te dice, para quitarlos tiene que haber una ley que regule la forma en la que los vas a quitar. Si no había en ese momento, ok, aplicaste directamente la Constitución, pero estamos hablando de que 4 años después y vos no has hecho esa ley que la Constitución te manda. Estás en omisión legislativa, porque la Constitución dice de que para quitar a un magistrado tiene que haber una ley que te establezca cuáles son los requisitos por los cuales en incumplimiento, exacto. Entonces, así como hay un porcentaje del presupuesto general del Estado para financiar al órgano judicial, tendría que haber uno en la Constitución para la Fiscalía General de la República, para la Corte de Cuentas de la República, y yo separaría la sección de probidad, incluso me la llevaría con un tribunal constitucional independiente para que la sección de probidad verdaderamente funcione, porque ahora lo que tenemos es un apéndice de los magistrados en turno que siempre van a esperar los 10 años para que venzan los juicios civiles, para perseguirlos. Tener guardados un montón de casos ahí, ¿verdad? Y justamente 10 años, ¿verdad? Los 10 años que dice la Constitución. Entonces, el problema está en la misma Constitución, en el mismo mecanismo de selección de estos funcionarios, en el mecanismo de financiamiento de estos funcionarios, en el mecanismo de destitución de estos funcionarios. Que esa Constitución, aunque no les guste y digan que es por favorecer a alguien, porque se ha dicho que lo que favorece es la impunidad. Hay que modificar un montón de cosas de la Constitución. Pero... el fuero político. Por eso. Y nada de eso va a suceder.
favorece la impunidad. Y hay que seguirlo diciendo, como dice Carlos, porque es un reto. Hay que decirlo. Si de verdad quieren favorecer y combate a la corrupción, tienen que cambiar de eso. Esas cosas, ya deberíamos de estarlo viendo, exacto, sí. Tienen que salir estas cosas de aquí a las próximas elecciones. El dinero de los partidos. No, es el ejemplo. Pues sí, pero vaya. De aquí a las próximas elecciones tiene que ver. La transparencia de los institutos políticos debería salir de los mismos institutos políticos. Eso es que eso pasa, pues Diana, si no obligarlos, para que en la casa fomentemos los y llámenme ingenua, principios. Sí, llámenme ingenua. Pero eso debería, ese debería ser el deber ser. Exacto. Si yo quiero ganarme credibilidad, debo de ser transparente. Claro. Pero ¿por qué no tenemos oposición actualmente verdadera? Porque todos tienen cola que les pisen. Todos tienen sus muertitos debajo de la alfombra o escondidos en un closet. La entonces, política en general ¿quién? Es así. Sí, o sea, pues sí. El actual gobierno, la motivación no es el servicio público. Del actual gobierno es sin precedentes en la historia de El Salvador. Yo en eso estoy de acuerdo con Carlos. El principal talón de Aquiles de este gobierno es la opacidad, la falta de transparencia. La información pública Y no solo es que no sirviera el instituto, porque yo podría ir a una institución, pedirle información y que me la den, pero es que se declara reserva para Vaya, todo, la sala administrativa y la contención, la sala contencioso administrativo y la constitucional se fueron en pugna la vez pasada, hace como 4 años aproximadamente, y las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios en la sección de probidad dejaron de darse, porque hicieron una interpretación a través de la cual eso es reservado absolutamente. Ni siquiera la versión pública podemos tener. Y eso no fue el instituto. El instituto en ese momento funcionaba. Esa fue en la Corte Suprema de Justicia a través de una de sus salas. Entonces el problema es que si tú no tenés voluntad de aplicar las leyes, no vas a hacer los cambios, pero para tener voluntad debes garantizarte primero tu independencia, y no te puedes garantizar tu independencia si no te la garantiza en la Constitución primero. Las grandes transformaciones políticas de país, o sea, que el mismo presidente Bukele y Nueva Idea llegar al poder con el poder que tiene en este momento, se debió precisamente a la corrupción. Fue el elemento fundamental, pero llegan estos con la promesa de ser diferentes y no lo son. O sea, nos están demostrando que no lo son. Entonces, y de repente te vas también a revisar a los partidos políticos en oposición, que creo que vamos a tocar un poco el tema sobre eso. Ya nos quedan un par de minutos porque ya se nos acabó el tiempo, pero te iba a preguntar, o sea, ¿qué es la oposición ahora en El Salvador? O sea, ¿vamos? Sí, vamos. Dos diputados de Arena y el claro, FMLN, pero no quiere decir que estás condenado a que solo eso va a existir toda la vida. O sea, es que es lo que digo, puede en cualquier momento surgir cualquier cosa o aparecer cualquier líder. ¿Tú crees que hay alguien que está pensando en... No cualquier líder. En fundar un partido político? No sé, o dentro de cualquiera de esos tres aparece alguien con unas características particulares y se sabe y que no tenga ningún pasado político, y que esa es la clave. Recordate el mismo Nayib Bukele, se metió a Gana, el partido más corrupto de esa época, y ganó. O sea, porque lo obligaron en realidad. Ya tenía una marca personal que vender, que la había construido. Eso puede suceder en cualquiera de los partidos en este momento que existen, no solo que nazca un nuevo partido político. Ahora, no se visualiza ningún liderazgo en ninguno de los partidos actuales. Siempre en las crisis aparece... ¿O dentro del mismo Nuevas Ideas? Dentro del mismo Nuevas Ideas no veo... Es que lo que sucede es que en Nuevas Ideas te da lo mismo tener estos 54 diputados que otros 54. Yo creo que eso a nadie le cabe duda. Sí, entonces, ¿cómo vas a tener un liderazgo ahí? Y otro montón de cosas más, ¿verdad? Que no voy a decir acá, pero en realidad hay algunos que deberían de estar siendo investigados. Y no lo están. Entonces, ¿qué es lo que tú te puedes imaginar que tengas de liderazgo allí? No hay. No hay. No hay. El partido Nuevas Ideas existe por Nayib Bukele. Nayib Bukele mañana dice, vaya, Nuevas Ideas... No hay. No, el día de mañana Nayib Bukele dice, bueno, que se queden los traidores que están allá adentro, que se queden con el partido. Yo agarro este nuevo partido, le pongo de esta manera y ahora voten todos por este. Y van a votar por él, porque la capital político es de Nayib Bukele, no es de Nuevas Ideas. Nuevas Ideas existe por Nayib Bukele. Es correcto. Bueno, ahí nos quedamos porque se nos acabó el tiempo. Lastimosamente ha sido una mañana bien complicada con el tráfico también. Hay que seguir conversando sobre estos temas, ¿verdad? Sí. Okay. Ya pronto. Tribunal, hay que hablarle al tribunal. Ahí me avisan cuando se vayan quedando sin cherito. Entonces dejemos ya para... y va a ser un gusto volver a tenerlos aquí con nosotros. Muchas gracias. Ay, siempre un gusto venir aquí Muchas con gracias. ustedes. Con Carlos. Ahí nos saludan a Julio Valdivieso, que no se enoje, dígale. Ya no debe estar oyendo. Siempre nos andamos estudiando y después nos regaña. ¿Y para qué fueron? Sí, porque van a esos lugares. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente.
Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sv.